estamos contagiando, no los estamos animando, no los estamos motivando. Algo está fallando. Quiere decir que no se nota. Caemos en la misma. Quiere decir que las comunidades religiosas, sacerdotales, consagradas o como sea, o laicos, están en crisis de fe, de esperanza y de amor, y por eso nadie los quiere seguir. Es un problema que tenemos. Sigue. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué permanece para siempre? San Lucas, capítulo 8, versículo 11. ¿Por qué permanece para siempre la palabra de Dios? ¿Por qué? 8:11. ¿Por qué permanece para siempre la palabra de Dios? Véanlo con la lupa. ¿Por qué? Esta es, pues, la parábola de la semilla es la palabra de Dios. Creo que me leyó otra vez mal. Léamelo mejor. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Así sí. Así sí. La semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué perdura para siempre? Porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos y perdura para siempre. ¿Cuál es el trabajo del misionero? Sembrar la semilla del reino. He dicho caso cerrado. Punto y aparte. Usted no tiene otro trabajo que hacer. Lo demás es sobrante. El único trabajo de los sacerdotes y los misioneros es sembrar la semilla del reino en el mundo, que es la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Esa tarea, esa misión, la hemos abandonado primero los sacerdotes y después ustedes que siguen el ejemplo de nosotros. Bárbaro. La semilla del reino es la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué usted no la predica? ¿Y por qué usted no la lee? ¿Y por qué usted no lo cree? ¿Y por qué no la disfruta? ¿Y por qué no la saborea? Oigan, siga. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita su corazón de la palabra. Porque existe el diablo, por eso usted no la lee, no la saborea, no la gusta, no la cree, no la predica, porque viene el diablo y le quita la palabra. ¿Cuál es la intención del diablo? ¿Por qué no le gusta que leamos la palabra, que prediquemos la palabra, que gustemos, que creamos en la palabra? ¿Por qué? Viene el diablo y le quita la palabra. Para que no crean. ¿Para qué? Para que no crean. ¿Para qué? Para que no crean. ¿Para qué? Para que no crean. ¿Y para qué más? Y se salven. Para que no se salven. A vagabundo Satanás. Por él le tengo rabia.
Por eso merece el infierno. Porque ha logrado que los misioneros no crean en la palabra, no lean la palabra, no saboreen la palabra, no prediquen la palabra, no le hagan caso a la palabra. No vaya a ser que los misioneros crean y se salven. Y no pueden predicar la palabra y prefieren hablar pamplinadas para que la gente, no vaya a ser que la gente crea y se salve. Ya está expresado el querer del diablo. Que no se extienda la palabra. Ya está expresado el querer del diablo. Que no crean en la palabra y que no se salven. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Están convencidos de eso? Pues miren a un San Pablo convencido de eso. San Pablo convencido de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Un San Pablo convencido de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está convencido San Pablo que el diablo nos quiere robarla para que la gente no crea y no se salve. Y dice Pablo, esa pelea es contra el diablo. Voy a pelear contra el diablo. Si el diablo no quiere que se predique la palabra para que la gente no crea y se salve, pues yo soy misionero de Cristo y le voy a llevar la contraria al diablo. Yo sí voy a predicar la palabra de Dios. Y dice Pablo, y no solo eso. ¿Qué dice Pablo? Vamos a escucharlo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escuche. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Misioneros, delante de Dios y del Señor Jesucristo les ruego Que juzgará a los vivos y a los muertos. Él lo va a juzgar a todos los misioneros y a mí. En su manifestación y en su reino. Escuchen como Pablo estaba convencido que la palabra de Dios es la semilla del reino, que el diablo no quiere que se predique para que la gente no crea y se salve. Entonces, ¿qué hace Pablo? Que prediques la palabra. ¿Qué? Que prediques la palabra. Escuchen, misioneros, escuchen. ¿Qué dice Pablo? Que prediques la palabra. ¿Por qué Pablo manda a predicar la palabra? Porque la palabra es la semilla del reino. ¿Por qué Pablo manda a predicar la palabra? Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Por qué Pablo manda a predicar la palabra? Porque sabe que el diablo está trabajando y luchando para que no se predique la palabra. Pero a pesar de que el diablo está luchando para que no se predique la palabra, por otro lado están los misioneros de Dios predicando la palabra para que la gente crea y se salve. Y dice Pablo, te ruego, te insisto, que predique la palabra. Llegó la luz. Que predique la palabra. Atención. ¿Cuándo tengo que predicar la palabra? Que intentes a tiempo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que tiene que predicar a tiempo
A tiempo es cuando no existía la pandemia, cuando le permitían predicar, y a destiempo cuando le prohibieron predicar en la pandemia. Anda, los misioneros no se dan recesos. A tiempo, pero el diablo no lo dejó predicar, porque sabía que si predicaban, la gente iba a creer y se iba a salvar. El diablo no le dejó predicar porque sabían que era la semilla del reino, que si la sembraba iba a crecer y dar fruto de vida eterna. Y solo los misioneros convencidos no lo hicieron a lo mejor en público, pero lo hacían a lo mejor con una persona o dos personas y no dejaran de evangelizar. Y no dejaban de predicar. Padre, ¿eso es conmigo? Sí, con usted. ¿No me gusta? Pues no lo coma. ¿Qué voy a hacer? La Biblia dice, a tiempo y a destiempo. No pone límite, eso es verdad. No pone límite, pero tenemos que hacerlo. ¿Que hay límites? Claro que sí hay límites. Claro que sí hay límites, hermano. ¿Quieren ver algunos límites de lo que nos toca a nosotros, los misioneros, y a los que predicamos la palabra de Dios? Véanlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Qué le tocó a Juan? A Juan. ¿Qué le tocó a San Juan? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí... Un poquito más atrás, está el 10 como el 8. Yo soy el Alfa y la Omega. El 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada... Ya. Voy a comerme este caramelo. Vamos a comer este caramelo de chocolate de fresa. ¿Sabe por qué se llama caramelo de chocolate de fresa? Porque usted nunca lo ha visto. Porque eso no se lo ha comido usted nunca. Aquí no lo vamos a comer. ¿Por qué se llama caramelo de chocolate de fresa? Porque eso no ha existido, lo inventé yo. Porque el mundo entero no lo ha saboreado, porque no existen curas que lo hagan, porque no existen misioneros que lo hagan, que lo crean. Y por eso yo lo llamo caramelo de chocolate de fresa. Lo acabo de inventar. Escuche lo que dice Pablo, que digo Juan. Estaba en la isla llamada Patmos. Estaba de vacaciones. Estaba de rumba. Estaba misionando. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ah, no estaba de rumba. Tampoco estaba misionando. Estaba Pablo, perdón, Juan, estaba, ¿cómo que se llama eso? Exiliado, desterrado, exiliado, desterrado. ¿Te lo traduzco en castellano?
castigado y amenazado a muerte por predicar si eso hacen con el leño verde, ¿qué digo? Si eso hacen con el leño seco, ¿qué no harán con el verde? No, ¿cómo es la cosa? Si eso es con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si eso hicieron con San Juan por predicar la palabra de Dios, le dijeron: lárguese de aquí, no lo queremos ver, desterrado a la isla de Patmos, y si sale de ahí lo matamos. ¿Qué no harán con el toro? ¿Qué no harán con el misionero que predique la palabra de Dios? Hasta los curas le mandarán a callar. Hasta lo mismo de la iglesia. Van, lo deportaron, lo llevaron a la isla de Patmos. ¿Cuál era el motivo? Predicar la palabra de Dios. Porquería de Satanás, que no quiere que se siembre la semilla del reino y mueve incluso a los católicos para que se prohíba la evangelización. Porque no quiere que la gente crea y se salve. Qué duro, ¿no? Lo vivió San Juan. Y San Juan estaba amargado allá. Triste, acongojado. ¿Ahora qué hago yo? Miren qué estaba haciendo Juan. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Esta traducción no me gusta. Ahí no me gusta esta traducción. ¿Cómo dice otra traducción por ahí que me ayude? Venga para acá. Venga a otra traducción que me... A ver, ¿cómo dice? Ven, si es mejor, ¿por qué no viene? Un domingo se apoderó de mí el Espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. ¿Cómo dice aquella? Se apoderó, está bien, eso también. Ven para acá. Esa me gusta. No, yo tampoco veo, mamita, papá. Aquí está, esta es la que yo quiero. Usted no ve, este sí ve. A ver. Sí. Coche. ¿Por qué? Ahorita le digo por qué me gusta esta traducción. Caí en ese Caí en... éxtasis. ¿Sabe qué significa? Éxtasis. El mayor placer espiritual que pueda experimentar un ser humano. ¿Dónde lo experimentó Pablo? Juan, ¿en la misión? En la tribulación, cuando no lo dejaron predicar, cuando lo callaron, cuando lo castigaron, cuando lo desterraron por sembrar la semilla del reino. Parecido a nosotros, ¿no? Que cuando nos llevan la contraria nos amargamos la vida y lloramos. ¿Por qué me hacen esto a mí? Lo único que estaba haciendo era predicando la palabra de Dios. ¿Por qué me hacen a mí? Me la tienen chochaca todos.
¿Qué pasó con Juan? Juan estaba relax. Juan estaba relax, lo habían castigado por predicar la palabra, lo habían desterrado, lo habían callado, lo neutralizaron. Y dijo Juan, me pueden neutralizar, pero aquí en el destierro, aquí está Dios. Y comenzó Juan a saborear lo que él creía y cayó en éxtasis, el mayor placer espiritual. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! Deberíamos tener esa fe de Juan. ¿Notan la diferencia entre un cristiano que se extasía cuando tiene clara la idea hacia dónde camina, donde tiene una esperanza viva y gozosa y donde tiene una fe firme, sólida, que nada ni nadie se la puede quitar, porque sabe que Dios es fiel a su promesa? Esté donde esté, ahí está Dios. ¿A dónde me van a mandar que no esté Dios? ¿Quién me puede robar la amistad con Dios? Si yo soy un hombre de oración y gusto la palabra de Dios, ¿a dónde me mandarán que no esté mi Dios? ¿Quién me robará la felicidad de mi Dios? Nadie. No, vi una película, no era verdad, usted será verdad o mentira, yo no sé, ustedes la miran, busquen Daniel por allá. Daniel, no, José vendido por sus hermanos. Y lo llevaron allá, lo metieron en la cárcel y le dijo el faraón al verdugo, quiero que le amargue la vida a ese hombre. ¿Recuerda que lo metieron preso porque la mujer dijo mal testimonio contra él? Bueno, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero debe ser grosera. Está diciendo groserías, insinuando cosas. Así es. Y llegan, lo meten allá y le dicen, amárguenle la vida a este sinvergüenza. Y el verdugo le hacía la vida cuadritos. Y José se mantenía sonriente y alegre. Y en una ocasión dijo el rey, voy a ver cómo va con ese hebreo. Y llegó y se encontró primeramente con José en la cárcel, llegó a ver. Y yo lo traduzco al castellano. ¿Cómo está José? Feliz. ¿Qué? ¿Feliz? ¡Verdugo! ¡Venga! ¿Qué trabajo le dejé? Que me amargara la vida de este hombre. Y llego y lo encuentro sonriente y le pregunto cómo está y me dice que feliz. ¿Qué pasó contigo? Y le dice, si quiere quíteme la cabeza, mi rey. Pero a este hombre no le puedo amargar la vida porque las 24 horas del día anda con su Dios. Y está con él cada instante, cada segundo, y eso le produce a él más felicidad que la felicidad que me da a mí servirle a usted, mi rey. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre de fe! De esos misioneros hay pocos. Eso vale en oro. Y dice entonces que él cayó en éxtasis el día del Señor, estando allá deportado, o ¿cómo es que dijo? ¿Cómo era? Desterrado en la isla de Pan. Por la palabra de Dios. Porque si hubiese sido por ladrón, por sinvergüenza, por mentiroso, por predicar la palabra de Dios. ¿Ven lo que le espera a ustedes cuando prediquen la palabra de Dios?
Pero este señor, San Juan, sabía que eso no le iba a impedir a él vivir su fe. Sabía que eso era obra del diablo, que no quería que se sembrara la semilla del reino, porque no quería que la gente creyera y se salvara. Y eso le va a tocar a usted y me va a tocar a mí. Pero sepan, hermanos, que si realmente ustedes quieren cumplir el mandato de Cristo, ¿se acuerdan cuál fue el mandato de Cristo? ¿Para qué los eligió Cristo a ustedes y a mí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Para qué lo llamó Cristo a ustedes y a mí? ¿Para qué? Vamos a ver. San Marcos 3, 3. Tres, 13, ¿no? 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. A los misioneros que él quiso. Y vinieron a él. Vinieron a él. Heme aquí, Señor. ¿Para qué quiere que sea misionero? Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Primero, ¿para qué? La experiencia del misionero debe ser personal con Dios. Estar con él. No deben renunciar a eso nunca. Estaba con él en la isla de Pasmo, aunque desterrado y castigado por predicar la palabra de Dios, pero estaba con Dios. Aquel estaba en la cárcel y estaba con Dios. ¿A dónde va a estar que no esté con Dios? Segundo, ¿para qué? Y para enviarlos a predicar. ¿Enviarlos a qué? A predicar. ¿A qué los quiere enviar Dios? A predicar. Lo propio de un misionero es predicar la palabra de Dios. El mismo Marcos 16:15. Marcos 16:15. Los llamó para enviarlos a predicar. Escuchen, el maestro mandó a predicar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Le falta un pedacito, menos a los evangélicos. ¿Por qué no lo lee? Mala la traducción. Esta traducción está mala, ¿no? Porque eso es lo que lee, eso es lo que le ponen los misioneros. Los misioneros dicen, la otra vez, le voy a leer lo que leen los misioneros. Yo no sé en qué Biblia, porque en esta no la leo yo. ¿Otra vez? Y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Menos a los evangélicos. Menos a los evangélicos. Así sí, siga. El que creyere y fuere bautizado, El que creyere y fuere bautizado, será salvo. usted es instrumento de salvación. Por medio suyo muchos se pueden salvar. Pero si no quieres predicar, si renuncia a esa misión y te llamas misionero, eres culpable de que muchos se condenen. Porque no les ha predicado la palabra de Dios, las promesas de Dios. Porque no se molesten, para que no se pongan bravos.
porque tengo que ser ecuménico, porque no puedo fallar a la caridad. Entonces no le puedo decir la verdad. Vaya, predíquele. El que crea y se bautice salvará. Y el que se resiste a creer, vamos a ver. Mas el que no creyere, El que no creyere, eso ya no es culpa suya. El que no creyere, será condenado. será condenado. Usted me puede decir, Padre, pero es que eso eran los apóstoles. Eso es verdad, los apóstoles. Entonces busque San Lucas capítulo 10, versículo 1. ¿Solo los apóstoles? No, también los misioneros laicos. Lucas 10, 1. Si va a hablar, tiene que venir para acá y tiene que ser cortico, si no. A ellos Dios los llamó ahí. Eso es verdad y los sigue llamando por medio de nosotros. No solamente los llamó ahí, los sigue llamando. Y ustedes y yo tenemos que llamarlos. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, a ellas también hay que llamarlas, traerlas. Eso es verdad, pero tenemos que saber que Dios las sigue llamando. Escuche, atención. 10:1 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ya no son los 12. Ahora están ustedes en el grupo de los 70. Siga. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lo mandó de 2 en 2, por eso la misión siempre va de 2 en 2. Aquel que quiera misionar solo, ay del solo, porque cuando caiga no se levanta. No tiene quien lo levante. Y ay del solo, porque solo se cuida el frente. Pero en la espalda, ¿quién se la cuida? Nadie. Con razón, la Biblia no se puede equivocar de 2 en 2. Hay misioneros que no les gusta de evangelizar con otros. Yo solito. No. Yo tengo a Dios agarrado por la chiva y yo puedo hacer lo que quiera. No. Los mandó de 2 en 2. Por eso es una ley de la comunidad y se tiene que respetar y se tiene que vivir. Pero no es una ley de la comunidad, es una ley de Cristo. Es un mandato de Cristo. De 2 en 2. También no podemos caer en extremos. Si en una ocasión, por cualquier motivo, porque el otro se enfermó, le tocó que ir solo, ya es otra cosa. Pero que yo me acostumbre a evangelizar solo, por algo Cristo lo mandó de 2 en 2, por algo, ¿no? Él es Dios. Vaya, pregunta, el día que se muere le pregunto. Va, escuche, otra vez. Después de